Amados hermanos, vamos a entregar la palabra del Señor, el mensaje del día de hoy, pensando, hermanos, en hoy día cómo ver, cómo contemplar, cómo mirar a ese Cristo que estuvo muerto, que estuvo enterrado y que resucitó al tercer día. Cómo cristianos podemos ver a Jesús. Y para eso he tomado un pasaje de la palabra del Señor que está en la epístola a los Hebreos, capítulo 2, versículos 9 al 18, que voy a dar lectura. Dice, pero vemos a aquel, dice, que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel cuya causa por cuya causa, dice, son todas las cosas, y porque en todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por las aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Y para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, amados hermanos, hoy día vamos a ver, ¿no es cierto?, que el Hijo de Dios, aquellos que hemos reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, podemos mirarlo, podemos ver a Jesús. Y en el versículo 9 del capítulo 2, que va a ser la clave de este mensaje, el versículo clave de este mensaje dice, dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa, dice, del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Había un programa, no sé si ustedes hermanos lo recuerdan, un programa infantil, unos cómics, unos dibujos animados, en el cual habían dos ratones. Uno se llamaba Sopinky y el otro Cerebro. Sopinky le preguntaba a Cerebro cada vez que se reunían y decía, ¿qué vamos a hacer esta noche, Cerebro? Y Cerebro contestaba, lo mismo que hacemos todas las noches, tratar de conquistar el mundo. ¿Por qué evoluciona esto, hermanos? Porque el ser humano todavía batalla para conquistar el mundo. Hay una carrera, hoy día lo vemos, una carrera increciendo en la parte, en la carrera espacial. Incluso se van a unir astronautas rusos y estadounidenses para hacer un viaje al espacio. Viajes entonces naves que viajan al espacio exterior.
sondas que profundizan el fondo marino para descubrir nuevas cosas y para ver en qué calidad está nuestro mar, como se está advirtiendo hoy día. Muchos peces están muriendo producto de la falta de oxígeno, por ejemplo. Se busca excursionar en bosques donde nadie ha estado, bosques vírgenes, en donde todavía se encuentran animales que parecían extintos. Se sondea zonas corporales de nuestro cuerpo. Como alguien dijo, el hombre va al exterior, pero todavía no tiene una idea completa del misterio de nuestro cuerpo. Se sondea nuestra mente, ¿cierto? Anhela el hombre, hermanos, conquistar. Sin embargo, Hebreos capítulo 2, versículo 8 dice en la última parte, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. En contraste a esto declara, vemos a Jesús. Y hay una versión que dice, hermano, vemos a Jesús, dice, ahora, dice esa versión, coronado de gloria y de honra. ¿En qué forma, hermanos, los cristianos? ¿En qué formas podemos ver a Jesús? Primero, dice el versículo 9, lo vemos coronado. Cuando se habla de coronado, estamos hablando de un rey. Jesús, dice el autor de Hebreos, fue hecho poco menor que los ángeles, pero coronado ahora, dice. El Evangelio de Mateo pone énfasis en Jesús como rey. Apocalipsis dice que Jesús vendrá y en una parte de su cuerpo vendrá escrito que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. En primer lugar, hermanos, podemos contemplar a Jesús como un rey humilde. Si miramos el pesebre de Belén, en su venida a este mundo, le contemplaremos con humildad. Veremos que cada mesón, como lo leemos en la Escritura, estaba colmado, estaba lleno, estaba ocupado. Se había ganado en el establo. Como alguien dijo, seguramente se apretujaron para dar lugar a María, a José y a este niño, Dios que vendría. El Rey de Gloria tuvo su aparición en este mundo, en la historia de la humanidad, en humildad, en forma humilde. La manera en que Jesús vivió nos lleva a contemplarlo con humildad. El Señor Salvador, poseedor de todo, dueño de todo, pasó su vida con escasez. Él dijo a sus seguidores, las zorras tienen sus guaridas, las aves de los cielos sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tuvo dónde recostar su cabeza. En Lucas capítulo 9, versículo 58. En su ministerio en la tierra, el Hijo del Hombre no pudo decir, esta es mi casa. Segundo, contemplamos a Jesús en su cuerpo de humillación, lacerado, herido por los látigos, deformado en su rostro por el castigo inferido a su cuerpo, a todo su ser. El Rey de Gloria cargó sobre él nuestra semejanza. Jesús, hombre, murió, fue sepultado. El Dios hombre, el Rey de Reyes, con ropaje de humillación, con vestuario de humillación, como escuchábamos en la escuela dominical, humilde, de manera, hermanos, que nosotros tengamos acceso a Él. Él se hizo semejante a nosotros para que nosotros podamos tener acceso a Él, para que nosotros podamos acercarnos a Él, para que nosotros podamos creer en Él.
pero tenemos a este Jesús, como dice el autor de Hebreos, coronado de gloria y de honra. Una vez cumplida su humillación, de su dolor, de ser herido, de ser molido por nuestros pecados, ya no fue inferior a los ángeles. Después de esto, Jesucristo fue coronado de gloria y de honra. Es decir, hermanos, cuando ascendió al cielo para ocupar su asiento de la majestad de Dios en las alturas, como dice el mismo Hebreos, el versículo 3 del capítulo 1 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, miren lo que dice, se sentó a la diestra de la majestad con mayúscula en las alturas. Nunca volvería a tener sed, nunca volvería a tener hambre, nunca más volvería a morir. Gloria a Dios. Hechos capítulo 7, versículos 55 y 56. Hermanos amados, vemos a este mártir de la fe, a este primer mártir de la fe que lo vio, que dice la palabra, pero Esteban, y lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, y vio la gloria de Dios, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Juan en Patmos, en la isla de Patmos, exiliado, contempló el esplendor, hermanos, del Redentor. Filipenses capítulo 2, versículo 9, se nos dice que a este Jesús se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Después de ser humillado, después de ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz, Jesús no quedó ahí. Jesús fue levantado entre los muertos y se le dio el nombre del Señor. Usó ropaje de humillación, hermanos, en forma temporal, pero ahora está vestido de magnificencia, de poder y de gloria. Necesitamos mirar, contemplar la grandeza de aquel que seguimos. Jesús no es una fábula, no es un mito. Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. En segundo lugar, hermanos, en el versículo 10 dice la palabra del Señor, volviendo a Hebreos capítulo 2, versículo 10 dice, porque convenía a aquel cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Hermano, hay un hermoso cántico que cantamos con nuestro hermano Miguel y el grupo de adoración. Decimos, ¿no es cierto?, que Jesús es nuestro capitán. Fíjense que la palabra autor, hermano, se puede traducir. O sea, no es algo que no está en la Biblia. Se puede traducir como siervo, como líder. Se puede traducir como principal o príncipe. Y también, hermano, se puede traducir como capitán. Es lo que nuestro Jesús es en esencia. ¿Cierto? Fíjense que si usted estuvo en los Boy Scouts, se tomaba a uno de los jóvenes como el explorador. O se toma, porque todavía existen los Boy Scouts, no sé cómo lo estarán haciendo ahora. Tal vez no creo que por online, pero el hecho de que cuando se hacían estas actividades se enviaba un explorador para poder ver la senda, para poder ver el camino, para poder ver el lugar donde iban a hacer las diferentes actividades y ejercicios los Boy Scouts. Jesús
es aquel que nos abre el camino, es nuestra luz, es nuestro camino. Nosotros su pueblo, y es menester que nosotros le sigamos. Y podemos entonces, hermanos amados, contemplar a este Jesús, autor de la salvación, como capitán precisamente de nuestra salvación. Jesús va delante de nosotros, porque es el pionero, el fundador de nuestra salvación. Somos salvos por medio de Él y por Él. En Jesús vivimos. Él dio su sangre, nos compró para nuestra redención. En Hebreos 12:2, a nuestro Señor se le denomina el autor y perfeccionador de nuestra fe. Fue la voluntad de Dios que el Hijo sufriera para lograr salvación de muchos. Dice el versículo 10, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones. O sea, lo que dice Hebreos, hermanos amados, es que Dios, la voluntad de Dios fue de que su Hijo sufriera ¿para qué? Para que el Hijo, hermanos, completado su sufrimiento, se constituyera en el fundador, en el pionero, en el capitán de nuestra salvación. Si una persona trata de ser salvo, hermanos, por un camino diferente, está destinado al fracaso. Lo que dice Jesús en Juan 14:6, que sabemos de memoria, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es una de las declaraciones más importantes del Nuevo Testamento, hermanos. Pero ¿sabe? Es una de las declaraciones más importantes y es verdad. Fíjense ustedes que, por ejemplo, la historia de Babel, en Génesis capítulo 11, usted lo puede leer, ¿verdad? En aquel tiempo, en aquella época, ya esa gente quería hacerse un nombre para su propio ego, para su propio prestigio, para que ellos sean glorificados y no Dios. Verdaderamente ellos buscaban salvación por medio de su propio esfuerzo. Pero fueron derrotados por su ambición. Cualquier acción alejada de Dios que pretenda salvación solo va a traer para esa persona destrucción y dolor y tristeza. Jesús es nuestro único camino. Podemos contemplar a Jesús como el capitán de nuestra santificación. Fíjense ustedes lo que dice el versículo 11 de este capítulo 2 de Hebreo que estamos viendo, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Jesús es el que santifica al hombre. Jesús es el que santifica nuestras vidas, hermanos, y sigue santificándonos hasta el fin de los tiempos. Es el que quita, como dijo Juan en el capítulo 1, versículo 29, es el que quita el pecado del mundo. La santificación de su iglesia no constituye un acontecimiento aislado, sino que es un proceso continuo que dura durante toda la vida. El camino de la santificación lo encontramos en obediencia a la voluntad de Dios. Y esta obediencia, hermanos, no es por obligación, no es porque tenemos que hacerlo, es porque amamos al Señor y porque le agradecemos por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Jesús nos separa para vivir vida santa. Él hace posible, hermanos, nuestro crecimiento espiritual a través de la oración, a través de la lectura permanente de su palabra, a través de la llenura del Espíritu Santo. Cristo, que vive en nosotros, hace su obra espiritual en nuestra vida. Con la vida de Cristo en nosotros, tenemos la dinamita, tenemos el poder, hermanos, para lo que no es posible, para lo que para nosotros es imposible, para aquello que no es posible desde el punto de vista nuestro. Jesús es nuestro capitán. Jesús fue clavado en una cruz, pero luego, como lo estamos viendo, hermanos, fue libre. Él se levantó de la tumba
Necesitamos, hermanos, dejarle absolutamente todo el control de nuestra vida para que Él nos muestre a dónde debemos dirigirnos. Démosle, hermanos, a Jesús la libertad de dirigir nuestra vida. En tercer lugar, contemplamos a Jesús como nuestro hermano. Miren, gloria a Dios, hermano, lo que dice la palabra del Señor. Dice, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos de Dios, que Dios me dio. Gloria al Señor. Es nuestro hermano mayor. Hay un cántico que dice, Jesús es nuestro Padre, Dios es nuestro Padre, Jesús es nuestro hermano, el Espíritu Santo es nuestra guía. Lo hemos cantado, no sé, hermano Miguel, si lo sabemos, pero es hermoso el cántico. Cuando le recibimos, hermanos, en nuestro corazón, se nos da derecho de ser llamados hijos de Dios, pero aún más, Jesucristo dice que somos sus hermanos. Y es un regalo, hermanos, que nos ha dado para tener una hermosa relación con Él. Jesús, hermanos, no se avergüenza en primer lugar de llamarnos sus hermanos. El lazo de humanidad que une al que santifica con los que son santificados, como dice acá, santifica a los que dice, porque el que santifica a los que son santificados, de uno son todos. Entonces, el significado de ello, el que santifica y los que son santificados, es ampliado. Hermanos, ¿en qué palabra? Cuando él dice, cuando él habla de hermanos, ¿qué podríamos decir, hermanos? Mire, fíjese lo que voy a decir. Él está orgulloso de nosotros, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Jesús podría estar avergonzado a veces, hermanos, de nosotros, por supuesto, porque somos de naturaleza humana, como lo escuchábamos en la mañana. Y hermanos, si caemos en pecado, nuestra santidad se mancha, obviamente, y en eso Jesús no puede estar de acuerdo. Pero no es necesario quedarnos impuros, ya que Jesús, que comparte nuestra naturaleza y que nos comprende plenamente, está dispuesto a limpiarnos, hermanos, de todo pecado, como dice una de las cartas de Juan. Si, hijitos, si hemos pecado, primera de Juan 2, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Jesús murió por su iglesia. Jesús nos redimió de la maldición del pecado, perdonó nuestros pecados, o Él perdona nuestros pecados. Él nos lleva a su gloria, ¿cierto? Como dice el versículo 10, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, y debido a la obra de su sacrificio, no se avergüenza de darnos este título, este nombre maravilloso, hermanos. ¿Qué privilegio, hermanos, tenemos de ser los hijos menores del Hijo de Dios, del unigénito Hijo de Dios? Aquí hay otro tema, ¿verdad? De la adopción, porque somos adoptados por Dios en su familia, producto de abrir nuestro corazón a Jesucristo. Pero nuestro hermano mayor también es nuestro protector. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Es decir, Jesús en alguna manera pasa a ser nuestro hermano consanguíneo, hermanos. Nos declara, hermanos, que Jesús quitó el garrote, el bate de la muerte, de las manos del diablo, que él hacía, ¿cierto?, oscilaba o balanceaba sobre nuestras cabezas para infundirnos temor. El terrorífico temor de la muerte fue quitado del corazón de los cristianos. Jesús, nuestro hermano mayor, nos da protección del enemigo angustioso,
que es la muerte. Pablo dice, el postrer enemigo que será vencido es la muerte. Como lo hemos dicho, hermanos, Jesús con su muerte venció la muerte. Se cuenta de un niño prodigio que estaba en la playa, construía castillos de arena. Incluso tenía la capacidad este pequeño de poder hacer calles y casitas, hacer toda una ciudad. Un día lo hizo sin darse cuenta que lo hizo muy cercano al mar y no se dio cuenta que el mar ya venía en su vida. Llegó hasta él, hasta sus pies, y destruyó todo lo que había hecho. El pequeño triste y que estaba con su hermano mayor, de pronto siente una mano en su hombro. Era su hermano mayor. Y que antes que él se angustiase sobremanera, lo tomó en brazos y lo llevó de regreso a la cabaña de su padre. Así es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Cuando estamos viviendo momentos tan tristes, tan opresores, tan angustiosos, el Señor pone su mano sobre nuestro hombro. Hermanos, en este camino de la vida vamos a las moradas de nuestro Padre Celestial que Jesús está preparando para cada uno de nosotros. En cuarto y último lugar, contemplamos y vemos a Jesús, como dice el versículo 9. Vemos a Jesús, ¿verdad? Como nuestro gran sumo sacerdote. Dice el versículo 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Los sacerdotes, como lo estamos viendo ahora en el libro de Levítico, y los sacrificios eran las normas y leyes que Dios impuso en aquel entonces, en el tiempo del Antiguo Testamento. Necesitamos comprender bien que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Jesús hace posible la redención, ¿verdad? Él socorrió a la descendencia de Abraham, como acabamos de leer el versículo 16. Jesús es misericordioso, dice, hermanos, en el versículo 17 de Hebreos 2, y fiel sumo sacerdote, por ser Dios. O si hubiera sido solamente Dios, hubiera sido imposible que Él liberara del pecado, o a menos, hermanos amados, que Él compartiera nuestra naturaleza humana. Y aunque sin pecado, vivió una vida plenamente humana, con nuestras debilidades, con nuestras cuitas, con nuestros dolores, con nuestras angustias. Dice el Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hermanos, si Jesús hubiera sido un ángel, hubiera venido a sus hermanos los ángeles, a sus compañeros los ángeles para salvarlos. Pero en vez de ellos, Él ayuda, dice, a la descendencia de Abraham, a nosotros los hombres, ¿cierto? Dando una prueba, una generosa prueba de su identidad. Como lo dice Filipenses 2, 1 al 11, Pablo dice que se hizo siervo, ¿no es cierto? Se hizo hombre, se hizo alguien semejante a nosotros, ¿verdad? Como Dios hombre, Él ha venido a ayudar a los hijos espirituales de Abraham.
porque se ha identificado con nosotros. Jesús no es el autor de la salvación de los ángeles, sino de la salvación de los descendientes de Abraham, y ellos reciben en efecto su ayuda. Él es misericordioso. No hemos visto, hermanos, pecadores, no hemos sido, dice, no hemos visto eso los pecadores. No hemos sido consumidos, dice la palabra del Señor. Vez tras vez su misericordia nos alcanza. En este versículo, hermanos, aparece por primera vez a Jesús como sumo sacerdote. En ningún otro libro Jesús aparece como sumo sacerdote. Solamente en la epístola a los Hebreos se nos enseña la doctrina de Jesús como nuestro sumo sacerdote. En forma plena y sus características que vemos primariamente, hermanos, porque dice la palabra del Señor en Hebreos 2, ¿cierto? Dice, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Hermanos, esta palabra misericordioso, ¿cierto?, aparece 2 veces en el Nuevo Testamento. En Mateo 5:7, donde nos dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Es decir, hermanos, se nos llama a ser misericordiosos con nuestro prójimo. ¿Verdad? A este Jesús misericordioso, hermano, ¿por qué dice que es el sumo sacerdote misericordioso? Él traspasó los cielos, ¿verdad?, para estar en el lugar santísimo. Hermanos, Él, Jesucristo, nos representa ante Dios, aplaca de alguna manera la ira de Dios, intercede por nosotros, sana a los que están en dolor, sana a los que están enfermos, levanta a los que están caídos y ministra las necesidades de su pueblo. Pero también, hermanos, dice, la otra característica de este gran sumo sacerdote es que es fiel con nosotros. Él nos ha provisto redención que es completa y costosa. Jesús es fiel como sacerdote al servicio de Dios. Obsérvese, hermanos, que la palabra fiel tiene 2 significados. Aquel que es fiel en el cumplimiento de sus deberes. Y en segundo lugar, es digno de confianza de las personas que ponen en Él su fe. En Jesucristo se fusionan las 2 cosas. En Juan 17, Jesús dice, he acabado la obra que tú me pidiste que hiciese. Jesucristo fue fiel a sus deberes, cumplió sus deberes, cumplió sus responsabilidades. Pero también, hermanos, Jesucristo es fiel porque cumple sus promesas y suple necesidades cuando una persona pone su fe y su confianza en Él. Y podemos poner otra característica de este gran sumo sacerdote, el que hace posible, hermanos, nuestra renovación. Él sostiene y apoya su iglesia, nuestra iglesia, gloria a Dios. Él puede renovar y dar nuevas fuerzas al cristiano débil. Jesús, nuestro sumo sacerdote, que anhela dar a cada, entre comillas, Sansón, usted va a discernir a lo que me refiero, una nueva oportunidad de regresar. Cuando digo Sansón, hablo del potencial que tienen muchos de aquellos que han estado en nuestra iglesia y que oramos por ellos y que pueden volver y regresar otra vez. Pero también, como sumo sacerdote, está preparado para aquellos que son cristianos fuertes, para darles un mayor crecimiento, para elevarlo a nuevas alturas, ¿verdad? Crecer aún más y fortalecerse aún más para su gloria. Jesús, hermanos, ha invertido su vida por nosotros. Necesitamos contemplar al Cristo que venció la muerte y verlo, comprender su majestad, comprender su magnificencia. Cuando nos damos cuenta que Jesús es nuestro Rey,
es nuestro capitán, es nuestro hermano mayor, es nuestro gran sumo sacerdote. Ser su discípulo tiene un tremendo significado. Necesitamos contemplar al Cristo victorioso como el que es idóneo para suplir nuestras necesidades. Jesús y solo Jesús puede llenar el vacío del corazón del ser humano, puede llenar nuestra vida como hijos de Dios y satisfacer cada una de nuestras necesidades y poder decir con el autor de Hebreos, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, coronado de gloria y de honra. Que contemplemos así, hermanos amados, al Cristo que ha vencido la muerte y que hoy día está a la diestra de la majestad en las alturas. Que el Señor les bendiga, hermanos.